Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Sagitario, aquí con este paje de espadas se ve que ustedes han estado demasiado tiempo investigando, informándose sobre las cosas que quieren hacer. Aquí es posible que ustedes han estado revisando qué es lo que está haciendo tu competencia, si quieres invertir en algún negocio o si quieres hacer alguna inversión. También puede significar esto que si quieres algún tipo de empleo, has estado averiguando demasiado tiempo sobre cómo obtener este empleo o qué hacen las personas que obtienen esto que tú quieres tener. Se ve que has estado muchísimo tiempo pues buscando información en libros, buscando información también en redes sociales, viendo lo que ellos hacen, aprendiendo, pero te has pasado demasiado tiempo en la teoría, solamente investigando. Y señores, las cosas sí, investigar, averiguar, informarse antes de actuar es bueno, pero no demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque la práctica es lo que hace el maestro, dice un dicho. Así que por lo tanto, lo que eso quiere decir es que actuando, haciendo, es como vas a estar aprendiendo. Hay que hacer esto, pero también hay que actuar. Este periodo de inacción, este periodo donde ustedes han estado aquí descansando, planificando y simplemente pensando. Esta carta de la muerte te dice que este periodo tiene que acabar, este periodo ya tiene que finalizar. Es un periodo que ustedes le deben dar muerte, que debe cerrar, que debe concluir. ¿Por qué? Porque para poder avanzar, esta inacción de ustedes tiene que terminar. Por eso te decía, esto es algo que han estado haciendo durante mucho tiempo de forma pasiva. Pasiva porque aquí veía el 4 de espadas. Han estado en una fase de planificación, una fase de meditación, una fase de simplemente analizando y pensando en las estrategias. Pero las batallas no se ganan simplemente pensando en la estrategia y ya por obra y gracia del Espíritu Santo se va a dar. No, tienen que actuar. Y por eso estas cartas te dicen precisamente eso, que debería estar terminando este periodo de inacción, que deberías moverte, que deberías hacer lo que tienes que hacer para que esto pueda estar avanzando. Se ve que ustedes han estado en un periodo quizás que perdieron algo, que sufrieron por algo y posiblemente estén en plan de víctima, porque con estas cartas saliendo este 3 de espadas sí me indica que han estado en un periodo de ruptura, de dolor, de sufrimiento, pero lamentablemente se han quedado en este periodo mucho más tiempo del que deberían quedarse. No les digo que uno tiene que estar alegre todo el tiempo, pero quedarse en esta situación no es positivo para nadie. Sí es bueno llorar, enjuagarse el alma, desgarrarse, llorar, pero no quedarte pensando simplemente en lo que pasó, en lo que fue y pudo haber sido. No, hay que seguir adelante, señores, hay que moverse, hay que actuar. Y es lo que te están pidiendo estas cartas. Te están diciendo que estás en una situación donde no te estás moviendo, donde estás casi que estático, investigando, quizás por miedo a volver a fallar, quizás por miedo a meter la pata de nuevo, pero simplemente si no actúas no vas a saber qué es lo que va a pasar. Entonces, esta carta del 3 de espadas también me está indicando, la información que me está llegando simplemente es que sí, se llora y se sufre, pero hay que salir de eso. Como tú dices, no, yo no puedo salir de eso porque no puedo, porque no tengo ánimo, porque estoy triste, porque no aguanto más. Señores, pongan música que les haga mover el cuerpo. No pongan música de lloradera ni música dramática donde, ay, lloré por no sé quién o lloré por qué sé yo. No, pongan música alegre, pongan música que el cuerpo, aunque tú no quieras, aunque tú estés llorando, el cuerpo se te mueva solo. Pongan ese tipo de música que obligados van a salir de esta situación. Salen porque salen, no hay forma de no salir. Pongan programas en YouTube, programas humorísticos, programas que le hagan reír. Vean ese tipo de cosas para que salgan de esta situación un poquito más rápido, para que aceleren la forma de salir. Vamos a ver qué cartas me acompañan al 3 de espadas. Vamos para allá. Wow. Si aquí hay algo que los está bloqueando y posiblemente no dependa tanto de ustedes, porque este 8 de espadas me podría estar indicando de que sí,
que ustedes están pensando en una estrategia, pensando qué hacer. Y esto que los está bloqueando posiblemente sea que si quieren emprender algún negocio, tengan efectivamente un bloqueo, que no tienen dinero o no tienen tiempo para hacerlo. Si quieren otro empleo, pues evidentemente este bloqueo podría estar referido a que si dejas el trabajo estable que tienes actualmente, vas a tener que hacer quizás pagos recurrentes que no puedes dejar de hacerlo, y no te puedes dar el lujo de quedarte desempleado o desempleada por un periodo de tiempo teniendo que hacer pagos todavía. Entonces esto sí podría ser un impedimento real de por el cual te has quedado en este periodo tanto tiempo estancado, tanto tiempo sin movimiento. Pero la carta de la muerte, entonces aquí sí me podría estar indicando de que este periodo de estancamiento o este periodo de inacción va a estar terminando. Definitivamente va aquí a concluir, va a terminar para muchos de ustedes este periodo de bloqueo donde las cosas no se movían, donde no podías avanzar. Esto termina, también termina, porque acá viene el caballero de espadas, y el caballero de espadas corta precisamente con todo tipo de ataduras. Aquí vienen informaciones, aquí vienen noticias, aquí vienen oportunidades rápidas, donde ustedes tienen que tener agilidad mental para aprovechar estas oportunidades. Acá esto también rompe con cualquier bloqueo que exista, lo termina, lo corta, te libera de cualquier situación. O sea, aquí está la carta de la muerte diciendo específicamente que se acaba este periodo de inacción, que termina. Y está el caballero de espadas diciéndote también que esto termina, que se corta cualquier tipo de bloqueo que exista, pero ustedes tienen que tomar esa oportunidad. También es elección de ustedes, Sagitario, tomar esa oportunidad. Como siempre digo, cada vez que sale esta carta, las oportunidades son calvas y hay que tomarlas por los pelos. Así que aquí hay algo que vas a tener que tomar una decisión súper rápido para tomarla, para aprovechar esto súper bueno que viene para ustedes. Aquí hay movimiento, aquí hay noticias y aquí hay cosas que se mueven de forma acelerada para muchos. Vamos a ver con el colgado, que es lo que llega acá. Se me vino esa carta aquí de pronto. Uy, esta otra salió, pero salió boca abajo para acá. Vamos a estar sacando otra. ¡Wow! El Sagitario, que con esta carta del colgado, evidentemente me dice esta carta que aquí ustedes puede ser que estén percibiendo que tu vida esté patas arriba, que las cosas no están saliendo exactamente como ustedes querrían que salieran. Pero la carta del colgado también te indica que veas las cosas desde otra perspectiva, que veas las cosas desde otro punto de vista, que las vas a estar viendo así, de esa forma, porque las cosas están saliendo exactamente como tienen que salir y te vas a percatar después de esto. Acá muchas veces esta carta representa cuando las cosas, tú le pides algo al universo, a Dios o a lo que tú creas, y ves que las cosas se te descomponen de pronto y tú dices, yo pedí tal cosa y no sé, se me acabó el trabajo que tenía, perdí la inversión que hice, me está pasando todo lo contrario a lo que yo quería, no me están funcionando bien las cosas. Y ahí es cuando las personas tiran la toalla y dicen, esto no funciona, esto va por muy mal camino, y por supuesto fastidian la manifestación. Pero, sin embargo, cuando el universo, Dios o lo que tú creas te quiere dar algo porque ya tú lo pediste, tiene que eliminar cosas de tu vida. Hay cosas de tu vida que tienen que salir sí o sí, porque no puede llegar lo nuevo que quieres si lo viejo no se elimina, no funciona de esa manera. No puede llegar lo que tú quieres existiendo lo viejo, porque no vibran en la misma sintonía. Así que eso es cuando las personas ven que se les desbarata algo, que se les desintegra algo, es porque no están vibrando en la misma sintonía esas dos cosas que tienes. Y por supuesto hay cosas negativas que se tienen que ir. Entonces, cuando tú ves que tu vida está literalmente patas arriba, pero vas a estar viendo las cosas desde otra perspectiva y te vas a estar dando cuenta de que es lo mejor que ha podido pasar. Y aquí hay algo nuevo que van a estar comenzando. Aquí hay un nuevo inicio, un nuevo comienzo, algo que vas a estar comenzando, por supuesto, con total libertad, sin apegos, sin ataduras, sin nada que te limite. Aquí obtienen una libertad total. Aquí ustedes salen de su zona de confort, salen a tomar la libertad, salen a buscar lo que quieren, empiezan algo nuevo, algo que no habían hecho con anterioridad. Si tienes un negocio, es posible que en tu negocio hagas algo diferente, algo nuevo. Si estás en un empleo, puede ser que hagas algo nuevo en ese empleo, o simplemente que te vayas de ese empleo
para otro. Puede ser lo mismo que te boten del empleo, que te terminen en ese empleo, o simplemente, no sé, que la empresa donde tú estés quiebre, falle, tengan que sacar personal y te tengas que ir, pero definitivamente aquí hay algo diferente que ustedes van a estar comenzando, sea por elección propia o sea porque Dios o el universo te obliga literalmente a comenzarlo, pero definitivamente aquí ustedes van a estar comenzando una nueva etapa de sus vidas, una nueva etapa que los va a estar llevando a una felicidad completa, a un logro enorme compartido, un logro que no solamente lo vas a estar viendo tú, vas a estar sintiendo este logro, esta felicidad con tu familia, con tu pareja, con tu cónyuge, con tus hijos si los tienes. Si no tienes cónyuges o hijos, pueden ser con amigos que a veces son más que familia, porque son las familias que las personas elegimos, que no son de sangre, pero son quienes a veces están más cercanos a nosotros. Aquí sí se ve que van a estar rodeados de muchísimas personas que te van a apoyar y que van a compartir esa alegría y esa felicidad con ustedes. Aquí se ve que ustedes van a estar, pues, por supuesto, si es con tu familia, vas a estar rodeado de ellas. Aquí se ve armonía familiar, se ve felicidad familiar y se ve un logro para toda tu familia. Se ve esta felicidad de familia, señores. Esto es que vas a estar bien y en armonía con las personas que tú amas y quieres, Sagitario. Vamos ahora con un mensaje para el área de la salud. Recuerden que estos mensajes de la salud, si ustedes se sienten mal, sienten algún tipo de problema, pues nada, consulten un médico. Esto no es consulta médica, ¿ok? La llave. Aquí hay algo en tu salud que se va a estar solucionando. Si no se soluciona porque te encuentran la cura, simplemente podría ser algo que te sientas mal, no sabías por qué, y definitivamente viene un resultado o viene la llave, viene la clave de por qué estás sintiendo eso que estás sintiendo. Viene el porqué de tu situación. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles para Sagitario. Confía. Te dice trust. El 232 te dice confía en ti mismo y en el universo. Ten fe en el plan divino y confía en que cada cosa está haciéndose para tu mayor bien. Así que definitivamente, Sagitario, tiene mucho que ver con la carta del colgado cuando te decía las cosas, quizás veas que te están saliendo patas arriba, pero confía en el universo, confía en lo que pediste, confía en ti mismo. Ten fe en el plan divino, confía que cada cosa está haciéndose exactamente como tiene que hacerse, Sagitario, ¿ok? Así que nada, señores, déjenme la frase aquí para manifestar, que hay varias. Hay felicidad de familia, hay oportunidades rápidas que llegan, en fin. Nada, vamos para la frase. Vamos para la frase de esta, de acá. Vamos con esta de acá. Yo siempre confío en mí mismo y en el universo. Yo siempre confío en mí mismo y en el universo. Y nos vemos, Sagitario, en el próximo video. Hasta la próxima.